como una estructura que nos permite repetir o iterar un conjunto de instrucciones. Básicamente es una forma de decirle al computador que repita algo una finita cantidad de veces. Cada ciclo debe tener unas cuantas características para que esté bien formado. Entre ellas, el conjunto de instrucciones debe ser finita. La cantidad de veces que se repita esas instrucciones también debe ser finita. Deben estar claramente demarcados el inicio y el fin del ciclo. Y, bastante importante, que dentro de cada ciclo puede ir otras estructuras que ustedes han estudiado hasta el momento. Por ejemplo, otros ciclos o condicionales. Entonces, vamos a tratar de explicar los ciclos con ejemplos. Ok, vamos a ver. Si yo le digo a ustedes que me creen, si yo le digo a ustedes que me hagan un algoritmo que, por ejemplo, imprima los números naturales del 1 al 10, ¿cómo te darían ese algoritmo? Bueno, con lo que se ha visto hasta ahora, ustedes podrían hacer lo siguiente. Un inicio, un fin. Dentro del inicio al fin, hago un imprimir 1, imprimir 2, imprimir 3 y así sucesivamente hasta llegar al 10. Pero ¿qué pasaría si yo le pido a ustedes que lo hagan hasta el 100? ¿Ustedes harían ese imprimir 100 veces ahí? O si le pido que lo hagan hasta el 1000 o el 2000, 100.000 por ejemplo. Bueno, ya ahí se exagera un poco el asunto. Pero no hay de qué preocuparse porque existen los ciclos, que son instrucciones que uno hace en programación para repetir cosas. Entonces, ¿cómo yo hago este sencillo algoritmo que me imprima los números naturales del 1 al 10 utilizando ciclos? Bueno, haría lo siguiente. Yo declararía una variable de tipo entero, déjame llamarla número, y le voy a asignar un valor inmediatamente de 1. Entonces, aquí haré el cuerpo de mi ciclo, mientras, debo también cerrar ese cuerpo del ciclo, fin mientras, para que se note que dentro de él habrá cosas. Entonces, yo digo, mientras el número sea menor, actualmente el 1 es 1, sea menor o igual a 10, hazme lo siguiente. O sea, yo condiciono mi ciclo para que tenga ese fin. Ese será el fin. Siempre y cuando ese número, actualmente en 1, sea menor o igual a 10, él va a ejecutar unas instrucciones que yo voy a poner en él. Entonces, ¿cuál sería mi siguiente instrucción para poder hacer este algoritmo? Sería lo siguiente: imprimir el número. Pero, sencillamente, con estas instrucciones, me faltaría solamente algo que es bastante importante que ustedes lo sepan. Y es que cada ciclo debe ser finito en sus instrucciones internas. Entonces, yo aquí estoy utilizando el número como limitante para comparar el límite de ese ciclo. Pero ¿qué pasa? Que el número yo no lo estoy mutando. Yo estoy dejando el número tal y como es en todos los escenarios. Entonces, ¿qué pasaría si yo lo dejo así? Pasaría lo siguiente. Él comenzaría aquí con el inicio, luego declararía la variable, le asignaría un valor de 1 y haría la comparación. Mientras número, que tiene un valor de 1 menor o igual a 10, actualmente lo es, entra aquí y imprime el número, que sería imprimir 1. Entonces, él haría esto. Volvería de nuevo aquí al inicio del ciclo y volvería a preguntar, número 1, menor o igual a 10. Sí lo es. Entonces entra de nuevo y vuelve a imprimir el número, que es 1. Y volvería a imprimir el 1, así un sinnúmero de veces, hasta llegar a prácticamente ser infinito.
eso le daría un error de ejecución porque nunca se pararía y le frizaría la computadora. Entonces, para ese escenario, muy importante, debo delimitar esa instrucción haciendo lo siguiente. Dentro de mi ciclo, yo voy a asignarle un valor nuevo al número cada vez que termine de hacer las otras instrucciones. Le voy a asignar un nuevo valor al número que será el número, el mismo número, más 1. Entonces, ¿qué hará esto? Hará lo siguiente. Número tiene un valor de 1, entrará aquí, imprimirá 1 y luego a número la convertirá en 1 más 1, haciendo que el número sea ahora 2. Entonces, volverá nuevamente a preguntar, ¿2 menor o igual a 10? Sí. Imprime 2. Bajar aquí, 2 más 1 es igual a 3. Entonces, actualmente 3 es el valor que contiene el número. Y hará lo mismo una y otra vez hasta que llegue al 10. Él dirá 10 no es menor, pero sí igual a 10. Entonces vuelve y entra e imprime 10. Luego de haber imprimido todos los otros antes del 10, él va a imprimir el 10. Y va a bajar aquí, porque esta instrucción está ahí. Él va a decir número. Actualízalo el valor a 10 más 1. Será ese el nuevo valor de número. Sería 11. Entonces volvería de nuevo a hacer la pregunta. ¿Es 11 menor o igual a 10? No. Y como no lo es, cierra el ciclo y pasa a la siguiente instrucción. Y ahí terminaría ese algoritmo. Entonces, los algoritmos que tienen ciclos pueden ser bastante sencillos. Lo único que ustedes adquieren una nueva herramienta para poder hacer esto, poder repetir cosas un sinnúmero de veces. Entonces, vamos a hacer otro algoritmo un poquito más complicado, un poquitico. Vamos a imprimir los números nuevamente. Los números del 1 al 10, pero que sean pares. Recuerde que los números pares son aquellos que son divisibles entre 2 de forma exacta. O sea, el 2 es par, el 4 es par, el 6 es par, pero el 5 o el 7 o el 3 no son pares. Entonces, vamos a hacer este algoritmo. Inicio, fin. Dentro de mi inicio y fin, haría lo siguiente. Vuelvo y declaro una variable que se llame número y la inicializo con el valor de 1. Usted puede hacer esto tanto ahí como lo puede hacer así. Número igual a 1. Eso no tiene ninguna diferencia. Yo solamente lo hago así porque acostumbro a hacerlo de esta manera. La declaro y le asigno un valor en la misma línea del código. Pero usted decide cómo hacerlo. Entonces, luego de hacer esto, haría de nuevo el cuerpo del ciclo. Mientras, fin mientras número, nuevamente menor o igual a 10, hazme lo siguiente. ¿Qué sería lo siguiente? Imprimir el número. Pero un momento aquí, un segundo. Yo debo imprimir el número siempre y cuando sea par. Entonces, ¿cómo yo hago esto? Bueno, si ustedes recuerdan en las clases anteriores, yo para saber si un número era par, yo utilicé el módulo. Sabiendo que el módulo es una división de 2 del módulo base 2 me va a dar 0. Por ejemplo, si yo cambio esto a 4, vuelve y me da 0, pero si lo cambio a 3, me va a dar 1 porque no es par. O sea, la división de 2 entre 3 no es un número exacto, es un número decimal y por eso me da 1 como resto. Si yo lo hago con 4, me va a dar 0 y así sucesivamente. Entonces yo haría lo siguiente. Si el número módulo 2 es igual a 0, dentro de esa condición, imprímeme el número. Entonces,
muy importante que no se olvide, deben ponerle el fin. O sea, limitar ese ciclo haciendo lo siguiente. Eso no va dentro de la condición. Sería el número igual a número más 1. Entonces vamos a hacer una pequeña prueba de escritorio sencilla. Yo diría, aquí yo estoy haciendo lo siguiente. Yo declaro una variable que se llame número, le asigno un valor de 1 y pregunto, ¿1 menor o igual a 10? Sí. Entonces, número es 1, módulo 2 igual a 0. No. Baja aquí. Vas a hacer lo siguiente. Número, que era 1, va a ser ahora 1 más 1, haciendo que tenga un valor de 2. Entonces, subirá de nuevo, dirá 2 menor o igual a 10. Sí. ¿Es 2 módulo 2 igual a 0? Sí lo es. Entonces, ven aquí, entra a la condición e imprime el 2. Sal de la condición, solamente para que se entienda que este es el cuerpo de la condición. Déjame hacerle esto. Fin sí. Ese es el cuerpo de la condición. Sal de la condición y asígnale el nuevo valor. Será 2 más 1, que sea de 3, a número. Sube nuevamente aquí. Pregunta 3 menor o igual a 10. Sí. ¿Es 3 módulo 2 igual a 0? No. Entonces, baja aquí. Asígnale ahora número 3 más 1, que sería 4. Ahora, 4 menor o igual a 10. Sí. Entra de nuevo. Pregúntale si el 4 módulo 2 es igual a 0. Si lo es, entonces tú bajarías aquí y imprimiría el 4. Saldría de la condición y asignaría el número de 4 más 1, sería el 5. Y así sucesivamente hasta llegar al 10. Y él va a llegar hasta el 11 en realidad. Digo, el número se convertirá en 11 porque cuando él sea 10, él va a entrar dentro del ciclo y le va a asignar el valor de 11 aquí. Pero ya eso a mí no me preocupa porque ya mi ciclo habría cumplido con el objetivo de mi algoritmo, que sería imprimir los números que sean pares del 1 hasta el 10. Y es así sencillamente como ustedes pueden utilizar los ciclos en esta clase. Eso es todo por hoy y nos vemos luego.